la semana pasada con este taller de no deje rastro, ¿ya? Y vimos parte de lo que es la huella ecológica también y vimos parte de lo que es lo que ha sido o lo que significa para nuestro entorno, nuestra vida, el cambio climático. Entonces, ahora bueno, eso significa que vimos tres cosas: cambio climático, un poco de huella ecológica y cómo minimizar también nuestra huella ecológica, y terminamos con las herramientas de no deje rastro que nos permiten también minimizar nuestros impactos. Pensando en no deje rastro, ese es lo que eh, nos permite finalmente, llevándolo también desde terreno, llevándolo un poco a la ciudad, estamos pensando en disminuir nuestra huella ecológica. Un saludo para Daniel. Buena, Dani, siempre ahí fiel, fiel seguidor de No Deje Rastro. Patricia, la Pati también nos está viendo. Un saludo, saluden chiquillos. ¿Ya? Marcela, Serpa está ahí, ya, los mejores alfajores de Chile, aunque ella viene de otra parte. ¿Ya? Y como les comentaba, cambio climático. En el cambio climático habíamos hablado acerca de qué era lo que producía, más bien, o uno de los principales agentes de este cambio climático. La Tierra está aumentando su temperatura promedio. Eso significa que eh, está cambiando un poco muchos de los climas que existen. Eh, Gracias, Daniel, segunda parte modo chascón. Sí, no alcancé a peinar, no hay idea. Eh, no alcancé, ya, sorry. Entonces, el efecto que producen algunos gases ya invernaderos, que ya está demostrado que son aquí en esta parte, que son, por ejemplo, el dióxido de carbono, el gas metano, ¿ya? Y otros gases también, que van como atrapando el calor y no permiten que escape nuevamente hacia el espacio. ¿Ya? El calor del sol, la radiación solar llega a la Tierra refleja un poco de este calor, y el calor, en el fondo, que se refleja, estos gases o estas moléculas atrapan ese calor. Por ende queda y se produce ese efecto invernadero del que estamos hablando. Es necesario que exista un porcentaje de CO2 en la atmósfera para que podamos tener una vida no muy fría, porque si no el planeta se congelaría, ¿ya? Pero ese porcentaje está aumentando, y esa es una de las causas del calentamiento global, que le llaman, o del cambio climático que conlleva ese calentamiento global. Gracias. ¿Ya? Entonces, algunas tendencias observadas en Chile que ya están pasando, ya es que se enfría un poco la costa, los valles y las pampas en el norte se están calentando mucho más, está aumentando la isoterma cero, ya la altura de la isoterma cero está aumentando, y eso significa que cuando cae nieve, esta nieve se va a depositar mucho más alto que lo que se depositaba antes. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que el año pasado en Lagunilla, por ejemplo, en el centro de esquí que está en la región metropolitana, prácticamente no hubo temporada de esquí porque, como nevó tan poco también y nevó a mucha más altura, se juntó muy poca nieve. Ese fue uno de los efectos. Y también la temporada de nieve fue muy corta en los otros centros de esquí que están un poquito más a altura, como Farellones, ¿ya? El Colorado. Y esta zona, toda la zona central de Chile, se está calentando mucho más. Y acá en la Patagonia va a estar mucho más lluvioso, pero al mismo tiempo también más cálido. Como hay poca población en esta zona de acá donde están los signos de interrogación, eso significa, no hay mucha información de lo que está pasando ahí, ¿ya? ¿Qué cosas podemos hacer al respecto? Lo que primero dijimos es que podíamos, por ejemplo, medir nuestra huella de carbono, medir nuestra huella hídrica y nuestra huella de esclavitud. Eso lo habíamos conversado. Ahí dejamos unos links para eso, y también entregan algunos consejos acerca de cuáles son qué cosas podemos hacer para que disminuir nuestras huellas. También vimos la regla de las 5 R, de rechazar, reducir, reparar, reutilizar, reciclar.
¿ya? Que sería como una guía que podríamos seguir, un caminito que podríamos seguir, que lo primero que debiéramos hacer, que si no necesitamos algo es rechazar, luego si no lo podemos rechazar vamos a reducir lo que vamos a comprar, si no lo podemos reducir vamos a reparar, y lo que no podemos reparar lo podríamos reutilizar en otra cosa, y finalmente el último paso viene a ser reciclar. Y finalmente, como herramienta, estábamos conversando acerca de los principios de no deje rastro. Estos principios no son ni leyes ni reglamentos, son simplemente principios, son formas que nosotros podemos tomar para mejorar o cambiar nuestro comportamiento, sobre todo al aire libre. Y estos son los principios. El planifique y prepare su viaje con anticipación, viaje y acampe en superficies resistentes, disponga de desperdicio de la manera más apropiada. Esos tres ya los conversamos, ya los vimos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño resumen ahora. ¿Ya? No deje rastro, ¿cómo los toma? No deje rastro siempre busca que enseñarlos de una manera experiencial. Por ejemplo, aquí en esta foto estamos viendo que, eh, bueno, no se ve mucho quizás, pero lo que están haciendo ahí es que se tomaron algunas hojitas de unos boldos que hay acá y se están oliendo y se está contando acerca un poco de la historia del boldo y para qué se utiliza, para qué se puede utilizar, etcétera. ¿Ya? Aprender diverso desde las relaciones, desde las emociones, ahí es donde tomamos olores, donde tomamos sabores, a lo mejor ya formamos con valores de qué es la importancia de cuidar estos espacios, ¿ya? Con liderazgo y redes de trabajo. ¿Okay? También esta es una forma de entregar algunos conocimientos ya de una forma lúdica, y eso es súper importante porque lo pasemos bien también en los espacios al aire libre o en los momentos que estamos aprendiendo, ¿ya? Y que, como decíamos la semana pasada, hay puntos de vista y nosotros tenemos que respetar esos puntos de vista, no siempre y no creernos dueños de la verdad para nada, ¿ya? Eso es súper importante a la hora de compartir los principios del no deje rastro. Ya no podemos evitar los juicios de valor, hoy estos que son tan cochinos, estos que son incultos, no sé, cosas así. En realidad debiéramos evitarlas bajo la premisa de la educación bajo no deje rastro. ¿Okay? Entonces vimos el principio 1, planifique y prepare su viaje con anticipación. ¿Ya? Vimos también como regalo sea un caminante responsable, el autocuidado es fundamental, donde el Lorax nos enseñó acerca de un poco de la planificación, de que nos debíamos formar también, el equipo y vestuario que debemos utilizar, de aprender acerca de nuestras propias limitaciones, los ritmos que mantenemos, aprender qué es lo que nos hace bien para alimentarnos, qué es lo que no nos hace tan bien, saber reconocer y reconocerse, es súper importante. ¿Ya? Y que cualquier éxito que nosotros queramos lograr tiene que ver con una estabilidad de tres factores, que son el saber, el poder y el querer. Siempre tenemos que estar pendientes de que si sé lo que estoy haciendo, si no voy a tener que formarme, basándose un poco en lo que el anterior, o sea, tendría que, perdón, ahí, tendría que formarme, ¿ya? Si no puedo, a lo mejor si tengo algún equipo, limitación de equipo, voy a tener que fijarme en el equipo de vestuario, etcétera. ¿Ya? Transite y acampe en superficie resistente nos enseñó acerca de cuáles son los mejores espacios que podemos utilizar al aire libre, sobre todo para transitar, para, no sé, ocupar los espacios que causen menos daño, como senderos, por ejemplo, los lugares de alto uso, concentrar nuestros impactos ahí. Y después, si no hay espacio al aire libre, tener que fijarse que ocupar superficies resistentes. Y estas superficies resistentes son aquellas que no resisten mejor al daño que nosotros vayamos a provocar, o también que sean capaces de recuperarse de este daño que nosotros les provocamos. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que pueden hacer todos los comentarios que quieran, preguntas a través del chat, ¿ya? Hagan todas sus consultas, apenas les salgan nomás y las respondemos aquí en vivo al momento, ¿ya? Paramos un poquito la PPT, trabajamos, qué sé yo, conversamos un poco y
hagan sus preguntas, comenten lo que quieran, si quieren comentar experiencias también, háganlo, ¿ya? Disponga adecuadamente de sus desechos, también es un principio muy importante. El tercer principio, que tiene que ver con eh, que ojalá busquemos maneras de minimizar nuestra basura y siempre vayamos pensando en cómo podemos ir minimizando nuestra basura, ya sea comprando cosas a granel, por ejemplo, reembolsando los alimentos a veces, y siguiendo un poco esta cadena de las 5 R que habíamos hablado hace un rato. Todo esto se resume en esto que dice que el manejo de las áreas silvestres implica entre un 80 y 90% de educación y un 10% o 20% de regulación. Eso significa que los, andar con guardias detrás y que te peguen un palo si es que, no sé, botáis algo a la basura, o no sé, eh, te reten porque, no sé, lavaste las ollas en el río, por decir algo. eh, Deberían ser un 10 o un 20% de los esfuerzos. El resto tiene que ser en educación. Y ahí a veces estamos un poco en deuda. ¿Por qué? Porque, no sé, cuando entramos a un parque nacional no siempre no sé, nos enseñan acerca de cuáles son no sé, por ejemplo, la flora que está en peligro de extinción ahí, la que hay que cuidar, cuál es la fauna a lo mejor que está en peligro de extinción. Generalmente no hay muchos recursos para ese tipo de cosas y realmente los esfuerzos debieran ir hacia eso, porque ahí uno donde aprende en realidad cuáles son, qué es lo que uno tiene que tener cuidado cuando visita estos lugares. Y habíamos hablado también acerca de los, ¿cómo se llama? Los premios que podríamos recibir cuando nosotros aplicamos esta, estas técnicas, ¿ya? Por ejemplo, aumentar nuestra expectativa de vida, nuestra calidad de vida también, porque en el fondo vamos a estar ocupando menos recursos de la misma tierra. Y habíamos hablado también acerca de la ley del centésimo mono. No sé si alguien la, la vio, la buscó en YouTube o no, que nos avise, que nos cuente aquí. Aquí dice Maritza que está viendo ahora avísenme si el audio se escucha bien, si están, ya, cualquier cosa que me avisan, ya. Saludos para Maritza. Entonces ahora vamos a comenzar ya con la segunda parte. Esta segunda parte vamos a ver los 3 principios que nos quedan, perdón, los 4 principios que nos quedan, y vamos a aprender algunas cosillas respecto sobre todo a la biodiversidad de Chile. Ya vamos a ver por qué. El cuarto principio habla acerca de respete la vida silvestre. Aquí repetimos Hola Maritza, gracias. Gracias por lo del maestro. Eh, bueno, yo soy Vladimir Pastén, maestro no dije rastro para los que no me conocen. ¿Ya? Ocupamos esta misma imagen porque aquí en esta situación nosotros nos encontramos, por ejemplo, con que esta imagen nos muestra que cuando está sucediendo esto, estamos no respetando 2 principios de no dije rastro. Uno que era el de disponga adecuadamente los desechos. Por aquí está, ahí está, disponga adecuadamente, porque alguien, efectivamente, alguna persona, que podría haber sido yo mismo que me equivoqué a lo mejor, no dispuso adecuadamente sus desechos y este caballito de mar, hipocampo, se quedó con ese cotonito ahí que en realidad no le está haciendo no le va a hacer muy bien a él. Quizás lo está confundiendo con otra cosa, no lo sabemos. Pero también, al no respetar ese principio, también pasamos a llevar el principio de respeto a la vida silvestre. Y eso es parte del programa No Deje Rastro, que los principios no son entes separados donde, no sé, solo vemos esta técnica que sirve para este principio en particular o para este otro, sino que en realidad hay cosas que van traslapando los distintos principios y se van explicando ahí. ¿Ya? Entonces, para respetar este principio de no deje rastro, o perdón, de no deje rastro, de respete la vida silvestre, a mí me gusta mucho presentar un poco acerca de cuál es la riqueza que tenemos en nuestro país, porque eso nos permite un poco también valorarla. ¿Ya?
al valorar esta riqueza, no, nosotros vamos a ser capaces de, en el fondo, no dañarla y vamos a saber lo que estamos dañando o no dañando. Por ejemplo, la ballena azul, el mamífero más grande del mundo, está en nuestras aguas. Acá un gato de Geoffroy, perdón, este es un gato andino, que existe en nuestra cordillera, que se ve muy poco. De hecho, si lo ven, sáquenle una foto por favor y traten de grabarlo, no sé, de filmarlo, porque de verdad que es un privilegio. La chinchilla, la chinchilla, que fue casi exterminada por su pelaje, eh, necesitamos también, en estos momentos se está recuperando de a poco, ¿ya? Aquí, a ver, Javier nos escribió algo, dice: el efecto del centésimo mono es un fenómeno en el que se supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente, desde un grupo de monos hasta todos los monos, una vez que se alcanza un número crítico de iniciados. Por generalización se refiere a un fenómeno por el cual, una vez que una cierta parte de una población ha oído hablar de una nueva idea o aprendido una nueva habilidad, la difusión de dicha idea o habilidad entre el resto de la población se produce en forma instantánea, mediante algún proceso todavía desconocido. Gracias, Javier, por compartir la ley del centésimo mono. Precisamente de eso habla, de que si esto lo fuéramos compartiendo, distribuyendo a la mayor cantidad de personas, va a llegar un momento en que va a pasar a lo mejor de 99 personas a 100, por darle un número nada más. Cuando llegue a la número 100, cuando llegue a la número 101, ahí se va a, por alguna causa, llamémosle entre comillas mágica, se va a quedar sabido por todos. Después les cuento la historia que yo creo que más de alguno la pudo haber visto por YouTube en eso, pero se las cuento al final, ¿ya? Para que, como a modo de conclusión, estábamos conversando acerca de las chinchillas, el caiquén, ya, nuestros erizos, las alstromelias. Si no fuera porque existe el copihue, y el copihue lo dejamos como nuestra flor nacional en algún momento, quizás las alstromelias serían nuestra flor nacional, porque están en casi todo Chile. Son flores muy lindas que las encontramos de forma silvestre y nos ayudan mucho bueno, hay muchas fotos que pueden encontrar de alstromelias. Acá un gruñidor, que es una especie de lagarto que tenemos nosotros en Chile, y estamos hablando de especies que solo existen en Chile, que no existen en otras partes del mundo. Entonces podemos seguir. Cerca de 6.200 especies, ¿ya?, de plantas se han documentado en Chile, aproximadamente. Estas 200 o 6.200 especies, el 80% son nativas, o sea que son de Chile, pero que también podemos encontrar en otra parte del mundo. Pero por lo menos más de 3.000 de estas especies nativas son endémicas. Eso significa que no existen en otra parte del mundo, solamente existen en Chile, o incluso existen en un solo lugar específico. Por ejemplo, alguna vez estuve haciendo un curso en abejirrestro en la reserva Morro Moreno, que está en Antofagasta. No sé si habrá alguien de Antofagasta acá, al parecer no. Y la cumbre del Morro Moreno está cerrada porque ahí existe una especie de cactus que solo existe en ese cerro, que no existe en otra parte. Entonces el valor de biodiversidad o para la biodiversidad que tiene ese cactus es incalculable. No se puede ir a buscar a otro lugar si es que llegara a desaparecer. Por eso se le atribuye un valor económico, social y cultural. Se habla mucho también de los servicios ecosistémicos. Eso significa que la vida silvestre, la vida de los ecosistemas o los ecosistemas en sí, nos entregan servicios, ya, como no sé, un mejor aire, mejores aguas, mejor tierra, que no haya erosión, etcétera. Y eso se le puede asignar un valor, ya que estamos con esta tendencia a mercantilizar todo, ¿no? También podemos asignarle valores a eso, y los valores son finalmente casi incalculables, son muy grandes. En los mares de Chile vive casi la mitad de los cetáceos conocidos a nivel mundial.
Y aquí tenemos de nuevo la foto de nuestra querida ballena azul, y aquí hay un ejemplo del tamaño que puede llegar a alcanzar ya estas ballenas. Son muy grandes y es un espectáculo maravilloso encontrarse con una de ellas. También de las especies descritas de hongos a nivel mundial, Chile posee el 20% aproximadamente, o sea, un quinto ya una de cada 5 especies de hongos que podemos encontrar en el mundo está en Chile. ¿Ya? Eso no significa que en Chile valgamos hongos, sino que no significa que tenemos mucha biodiversidad al respecto, y los hongos son especies muy importantes. Ya vamos a ver, ya les voy a hablar por qué, les voy a conocer por qué. Javier dice que copió la ley del centésimo mono. Bueno, un saludo para René, que está viendo también esta presentación. Muchas gracias por asistir. Siguiendo un poco con la biodiversidad, el 45% de las especies de insectos que existen en Chile, o perdón, de solo coleópteros, que son estos que tienen esta como carcasa donde esconden las alas, ¿ya? Como los escarabajos, si alguien me quiere comentar ahí qué clase de insecto es ahí a ver, como desafío, me lo puede comentar, ¿ya? Las especies de insectos coleópteros, ¿ya? Es endémico, ¿ya? Eso significa que solo existe o en una zona particular de Chile o solo existe en nuestro país, ¿ya? O sea, de una u otra manera solo existe acá en Chile este tipo de especies, o perdón, el 45% de estas especies, como esta que está aquí, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar, me parece que no. Bueno, esta especie es la madre de la culebra, que es un insecto muy grande, y que podemos encontrar en los bosques más o menos desde la región metropolitana hacia el sur, un poquito más al norte también, pero es clásico de la zona central de Chile. La madre de la culebra es un coleóptero muy grande, son absolutamente inofensivos, no hay que tenerle miedo, ¿ya? Un saludo para Paula, quien acaba de ingresar, parece, a ver esta presentación. La zona central de Chile está incorporada en la lista de los 25 hotspots de biodiversidad mundial. Ya, eso es súper importante. La zona central de Chile posee un clima privilegiado, que ese clima solo existe en 5 partes del mundo. Existe acá en la zona central de Chile, acá en California, en esa zona, a orillas del mar Mediterráneo, al sur de África, y no sé si se ve, sí se ve, y acá en Australia y Nueva Zelanda. Es el clima mediterráneo. Este clima solo existe en el 5% de la superficie del mundo, pero contiene el 20% de la población de seres vivos, o sea, como el 20% de la biodiversidad del mundo. Y más encima, Maritza dice madre de la culebra que la ha visto en Río Clarillo. Si está hablando pero si alguien se perdió, la madre de la culebra es en Río Clarillo, dice que lo ha visto. Sí, en la zona central se puede encontrar bastante, ¿ya? Estábamos hablando del clima mediterráneo, entonces tenemos acá, sur de África y acá. Este clima mediterráneo se caracteriza porque las estaciones son muy marcadas y hay, por ejemplo, lluvia en invierno, en otoño, bueno, es como acá, que se empieza a caer la hoja, empieza a bajar la temperatura, en primavera empieza todo a florecer, y en verano hace alto calor. Entonces las especies del bosque, de este tipo de bosque, que acá en Chile se llama bosque esclerófilo, tiene mucho, todas las especies de este bosque son solo de ese lugar, o sea, son endémicas, ¿ya? Muchas, y por eso estamos hablando de que, por ejemplo, las especies de coleóptero, ¿ya? Esta especie de coleóptero, no sé, las especies de hongos, lo que les hablaba acerca del cactus, los gruñidores que existen en la zona central. Hay, por ejemplo, en la zona de Altos de Cantillana, hay, ¿cómo se llama? En la zona de Alto de Cantillana hay, no sé, el roble de Santiago, por ejemplo, que podemos encontrar ahí, o en el mismo cerro del roble,
Y así, sucesivamente podemos conversar, podríamos estar hablando toda una tarde acerca de la cantidad de especies que podemos encontrar en este tipo de bosque, en este tipo de paisaje. ¿Ya? Siguiendo un poco con la biodiversidad, acá otro gruñidor. Aquí este árbol es bien interesante, la queñua, que crece a más de 4000 metros de altura, es uno de los pocos árboles que podemos encontrar a más de 4000 metros de altura. Nuestras especies de alacranes, si bien no son muy dañinas para el hombre, tienen esta particularidad que ante una luz ultravioleta son fosforescentes, se ven así. Acá tenemos el monito del monte, ¿ya? Tenemos el monito del monte, que es un marsupial. Ahí si quieren pueden comentar, ¿saben lo que es un marsupial, cierto? ¿Saben o no? ¿No? ¿Alguien sabe? Si puede comentar ahí, se lo agradecería. ¿Ya? ¿Comentamos? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿No? Nada, nada de nada. El monito del monte, un marsupial chileno. En Chile tenemos 3 especies de marsupiales. Aquí mira. Ah, no. Tenemos 3 especies de marsupiales. Tenemos el monito del monte, que vive en el sur de Chile, desde el río Biobío hacia el sur. Tenemos la yaca, que vive en la zona central de Chile. El monito del monte vive más en los árboles. La yaca vive más como en zonas de matorrales y cosas así. Y la comadrejita trompuda. Estas 3 marsupiales. La Lara dice, sí, los que tienen bolsita, dice la Lara. Esos son. Las especies de marsupiales son aquellos que nacen, algunos incluso nacen por huevos incluso, pero acá en Chile no. Nacen en un estado intermedio, no nacen completos, como muchos de los animales. ¿Completo dije? ¿Alguien completo? ¿Se le antoja un completo? No. Entonces, nacen así y se arrastran por el pelaje de su mamá, entran a esta bolsita y ahí se terminan de desarrollar dentro de la bolsita marsupial. Y a veces nos encontramos que aparecen así con su cabecita fuera del marsupio. Gracias a Lorena que nos cuenta ahí acerca del marsupio. Acá tenemos la mariposa del chagual, que es la mariposa más grande de Chile y que vive solo en los chaguales. Ya vamos a ver un chagual por ahí. Acá tenemos ya la rana de la parva, que solo existe en los cursos de agua que están cerca de la parva, en la región metropolitana. Y acá tenemos una cosa muy rara, que si no sé si alguien quiere comentar lo que es, podría esperar un par de segundos para comentarles, ¿ya? Pero es una especie muy especial y que incluso no ha sido estudiada en Chile prácticamente. Tiene muy pocos estudios y se sabe muy poco acerca de esa. Se han encontrado algunas fotos, o sea, se han encontrado en algunas partes gente que ha logrado verla y que, bueno, de ahí viene esa foto. Esa es una especie chilena, de hecho. Ya no sé si alguien ahí por ahí quiere comentar. Los espero, si no, porque tenemos un cierto delay, entonces lo que estoy hablando ahora lo escuchan ustedes unos pocos segundos después. Pero esta especie se llama onicóforo y, como les decía, tiene muy pocos estudios en Chile. Prácticamente no se sabe nada acerca del comportamiento, de cómo, en qué lugares viven, cómo son los onicóforos, y en el mundo también han sido muy poco estudiados. Bien, un saludo para Cecilia, que dice que nos está viendo. Saluden nomás, chiquillos, si quieren, por el chat, y ahí les mandamos saludos. Si tienen comentarios, consultas, todo lo que seguir viendo animales de nuestra biodiversidad. Aquí los montañistas lo odian, el chinchemoye. ¿Por qué lo odian un poco? O sea, más que odiarlo, en realidad le tienen un poco de respeto, o más, un poquito más que respeto en realidad, porque cuando se asusta emite un olor muy nauseabundo, es asqueroso, es más asqueroso que cuando los montañistas se sacan los bototos, es peor que eso. Es el chinchemoye y es bastante grande, mide arriba de 10 centímetros, como 15 centímetros se puede encontrar. Más de entonces uno dice, oh, encontré un bicho gigante, y ese en realidad es el chinchemoye, y hay que dejarlo tranquilito porque si no, si se enoja, ¿ya?
Este es el caracol negro que existe en los bosques del sur de Chile, que es muy grande, es como de la mitad de mi mano. ¿Ya? Maritza Quitrale nos dice habitantes secretos de los bosques, así es. ¿Ya? Como la mitad de mi mano, más o menos el caracol este, el caracol negro, es un caracol muy grande que existe en Chile en los bosques del sur. El pudú, el ciervo más pequeño del mundo, ahí lo tenemos. Y ahí pueden practicar si quieren, ahí está la foto, pueden practicar su cara de pudú, así, ¿ya? Practiquen su cara de pudú, chiquillos, porque después la vamos a tomar cuando empecemos a salir, la vamos a tomar como prueba cuando empecemos a salir de nuevo al aire libre, ¿ya? Esta, la ranita de Darwin, fíjense cómo está camuflada, el camuflaje que tiene. No se ve mucho, a lo mejor a alguno le costó verla, ¿ya? Ahí está la ranita de Darwin, que es bastante conocida. Acá el tucúquere, nuestro búho así por autonomacia, el búho de los chilenos que lo escuchamos. En el taller que dimos hace 2 semanas, el taller de aves, lo escuchamos también cantar, que decía tucúcru, tucúcru, ¿ya? Y aquí, el que me encuentra la ranita hay una ranita de Darwin y el que la encuentra se gana un premio. ¿Ya? ¿Qué premio se va a ganar? Un desayuno conmigo cuando se acabe la pandemia, ¿ya? Cuando se acabe el confinamiento, ¿ya? La Lara, si quiere venir de España, va a tener que venir, no, pues, si quiere cobrar su premio, no sé cómo lo va a cobrar, ¿ya? No sé si veis la ranita, ahí está, ¿ya? No sé si alcanzaron a verla, ¿ya? Ahí estaba la ranita, ¿la ven o no? Ahí está, miren. Ahí están los ojos, ahí está su boca, las patitas, la pata trasera, el cuerpo, ¿ya? Pero se confunde bastante bien con... se camufla bastante bien, ¿ya? Esa es la ranita de Darwin. Los líquenes también son parte de nuestra biodiversidad. El líquen es una simbiosis entre un alga y una bacteria, ¿ya? Entonces... es súper importante lo que pasa con los líquenes. Y esto es bien, ya la vi, al centro, lado derecho del tronco. Dice, a ver, al lado derecho del tronco, pero después la puse, ya sí, está bien. Lado derecho, ya, sí, ya. Ahí, a ver. Súper camuflada, dice la Paula. Me la cobraré, dice la Lara. Gracias. Ya. Ahí está la ranita de Darwin de nuevo. Si es que alguien no la vio, de nuevo, dejo ahí el ojo, la boca, las patas delanteras, son las manitos y las patas traseras. Súper camuflada, dice la Paula. Sí, así es. Les recomiendo ver esta charla, que es una charla de estas TED, ¿ya? Mauricio Aceituno nos manda qué buena información, muchas gracias, saludos para ti también, gracias por escucharnos, por vernos, por leernos, etcétera. Esta charla, cómo los árboles se comunican entre sí, y ahí en esta comunicación, esta comunicación se ve o se da en la superficie o mejor dicho, por el aire, ¿ya? Al liberar ciertos químicos, por ejemplo, árboles que se pueden comunicar, que cuando, no sé, se ven afectados por un parásito, son capaces de liberar ciertos químicos, que esos químicos se liberan al aire, emiten cierto olor. El pájaro carpintero siente ese químico y sabe a dónde ir para poder llegar a picotear en el tronco y sacar esos parásitos. Se han estudiado ese tipo de comportamiento, ya sea entre los árboles y animales, y entre árboles y árboles también. A veces cuando no sé, por ejemplo en África, las jirafas cuando se empiezan a alimentar de las acacias, generalmente tratan de hacerlo en contra del viento. ¿Por qué? Porque cuando empieza a comer de esa acacia libera un químico que hace que las hojas se pongan muy amargas. Y aparte ese químico se libera al aire también y la sienten las otras acacias y también empiezan a liberar ese químico que pone las hojas amargas y así. Pero esta comunicación no solo se da por el aire, también se da bajo tierra, y ahí participan mucho los hongos. Los hongos en este sentido funcionan casi como los cables que nosotros tenemos afuera de todos los cables telefónicos, etcétera, y manejan una red de comunicación que puede abarcar kilómetros de distancia.
sea, muchos kilómetros. Gracias, les comunico, bueno, o sea, les recomiendo ver esa charla, dura unos 15, bueno, ahí dice 18 minutos, de cómo los árboles se comunican entre sí. Les voy a compartir aquí un video acerca de cómo, que donde se puede ver también cómo respira algunos terrenos, que es como un fenómeno que se puede, que es muy poco visto. Se me perdió el ratón, ahí está. ¿Ya? Okay, so I'm a huge Lord of the Rings fan, and so it pains me to tell you that this is not a mythical tree called an Ent coming to life in the forest, but rather a tree in the forest dealing with very strong winds or a windstorm. So what happened in Quebec, in Sacré-Cœur, we had explosive cyclogenesis, a very strong storm, rapidly intensifying and produced really strong wind gusts that were somewhat relentless throughout the forest. So the tree was experiencing these strong winds, and that force from the wind gets translated from the tree down towards the roots in the ground. So it really depends on how strong the winds are, but also the soil and how all the roots are connected underneath the ground into a network. So potentially these roots weren't that far down and kind of produced this network that heaved upwards whenever the wind was blowing. As the tree was pushed to the side, the tree forced the roots to be displaced basically, and that network was heaving upwards on the earth, and what led to looking like the earth was breathing during a windstorm. Entonces un suelo para... Ahí está. Entonces un suelo para poder ser... para poder soportar bien la vida necesita de tres fases, podríamos decir. Una que es una fase líquida, que tiene que tener líquidos adentro, o sea, tiene que haber humedad en el suelo, tiene que haber sólidos, o sea, minerales, y aparte también tiene que haber gases. Eso significa que mientras más esponjosito está el suelo, más rico va a ser para la vida, ¿ya? Pueden averiguar acerca de por ejemplo, las turberas que existen en el sur, cómo se están viendo amenazadas por los castores, por ejemplo, ¿ya? Eso tiene que ver mucho con la riqueza del suelo, que es un suelo muy rico, muy dado para entregar vida. Y aquí vamos a ver otro video acerca de los bosques, que tiene que ver un poco cómo comparten el espacio, y cómo no se molestan entre ellos. ¿Ya? Si ven, esto es casi como un rompecabezas. Aquí se puede ver como partes que en realidad son de un árbol, otras que son de otro árbol, pero que no se están siempre compartiendo. Y a eso le llaman un poco la timidez que existe respecto a los árboles, como que no se quieren tocar mucho en las copas, ¿ya? Porque se reparten el sol en el fondo y no se molestan entre ellos. Este es mi espacio, aquí me quedo, ¿ya? A los otros los otros árboles que están más abajo quizás en este momento no van a poder, pero los árboles que tengo al lado yo les dejo también su espacio, ¿ya? Quizás no es tanto timidez, sino que más bien están como compartiendo, ¿ya? Aquí les voy a dejar este video para que lo vean. Ese era el video. Bueno, cuando salgamos al aire libre podemos mirar hacia arriba cuando estemos dentro de un bosque y nos vamos a encontrar con fenómenos similares, donde las copas de los árboles en realidad arriba hacia el sol no se van tocando y van dejando estos como espacios de rompecabezas prácticamente, donde y eso tiene que ver con el hecho de que todos se van compartiendo espacios y no es que todos se quieran ganar el espacio, sino que lo van repartiendo. Para proteger o para cuidar, no dañar la vida silvestre, tenemos tecnología, y para eso ya sea tenemos nuestros celulares, tenemos cámaras, tenemos lentes poderosísimos, tremendo zoom que los podemos usar. Él, por ejemplo, le encanta la fauna y trata de no dañar con sus elementos ahí. Evitemos alimentar la fauna, ¿ya? Es lo que está haciendo ese señor, que a pesar de que es famoso, ahí se mandó un pequeño cóndor, por eso lo puse ahí,
de alimentar a la fauna, porque a veces con la fauna queremos, por ejemplo, que se nos acerque a nosotros para sacarnos una foto con ellos o sacarle fotos a ellos, que así como de cerca, que quede bien cerca, así en primer plano para ganarme, no sé, 200 likes en Instagram, así en media hora. Y en realidad, mejor tratemos de ocupar más tecnología o simplemente disfrutemos de su presencia, nada más, y en vez de cambiar su comportamiento, porque si las comidas que nosotros tenemos, por un lado les pueden hacer mal y por otro lado también les pueden cambiar sus olores. Y los olores de los animales son en el fondo un indicador para los otros animales de cómo está su salud. Podría afectar a lo mejor su reproducción, podría a lo mejor afectar, no sé, que lo reconozcan sus pares, qué sé yo, un montón de situaciones que a lo mejor no conocemos. Entonces evitemos alimentarlo. Ya, aparte que lo sacamos aquí está un zorro que es famoso en La Campana, en el cerro de La Campana, en la cumbre siempre aparece, o a veces aparece en la placa de Darwin, espera ahí a los excursionistas, y cuando pasan ahí le dan comidita, qué sé yo, y después cuando llegan a la cumbre se encuentran de nuevo con el zorro porque lo siguió, porque en realidad está aprovechando la comida. ¿Ya? Oh, tuve un problema. Creo que hemos vuelto, ¿sí? Avísenme si me escuchan, chiquillos. Estábamos en el zorrito. Ya, se escucha perfecto, dice Lara. Ya, disculpen la interrupción, pero tuvimos un problema técnico y acabamos de volver. Les estaba comentando acerca de los zorritos, ¿ya? Muchas gracias por esperarnos y no irse tan rápido y enojados y devuelvan la plata y todas esas cosas, ¿ya? Gracias Marisol, gracias Lorena, gracias Lara, gracias Agüita mágica. Y enseñémosle a nuestros pequeños acerca de cómo podemos proteger la vida silvestre también, por ejemplo, cuidando las flores. Ahí está una pequeña viendo el desierto florido, por ejemplo, que hubo hace algunos años en la zona norte de Chile. Hay distintas maneras de proteger la vida silvestre o no dañarla en realidad, y los escaladores tienen mucho que decir al respecto porque hay muchas aves que anidan en las paredes de roca y a veces en los pies de vía ponen estos carteles que ayudan a proteger la vida silvestre, para que no se asusten los pajaritos o para que no dañar sus nidos, etcétera. Aquí les presento los 5 felinos de Chile, los 5 felinos nativos. El puma, que es el más importante. La otra vez se encontraron, que dio un poco de noticia acá en Chile, que encontraron un puma vagando por las calles de Santiago, en Providencia, ¿ya? Mauricio dice que si puede hacer una pregunta. Claro que puede hacer preguntas, pues sí, para eso estamos, sí. Todas las preguntas son bienvenidas. ¿Ya? Esperamos la pregunta. Voy a seguir hablando hasta que pongas la pregunta. Ahí en el chat. ¿Ya? Bueno, tenemos el gato andino, que ya habíamos conversado un poco, que se encuentra en la cordillera. Se pensaba que estaba extinto en la zona central y se encontraron. Un saludo para Gavita Aguilera, que dice que recién se conectó. Gracias. El gato andino se pensaba que estaba extinto en la zona central y que solo estaba en la zona norte, y no, en realidad se han visto por las cámaras trampas, se han visto gatos andinos en la zona central también, cerca de Valle Nevado, cerca de Farellones. Estamos esperando la pregunta de Mauricio. Mauricio, cuando quiera no me pregunte, ¿ya? Gato de Geoffroy, que se encuentra más en los campos. El gato Colo Colo, muy famoso, ¿ya? La mitad de Chile dicen que es hincha de... No,
Y la guiña también muy conocida. Mauricio dice, pregunta, he visto algunas personas que les gusta ir a algunos sectores con perros. ¿Está bien eso o no? Porque según entiendo hay enfermedades que los perros pueden pasar a algunos animales como la tiña a los zorros. Ya, perfecto. Ese es un tema polémico, siempre aparece ese tema y hay defensores acérrimos de lo que son las mascotas, y mi mascota es la mejor del mundo, y mi mascota es la más limpia del universo. ¿Estoy equivocado, no? Dice Mauricio. Y hay personas que indican que los perros o las mascotas son muy dañinas. La recomendación que yo siempre doy es que evitar llevar mascotas a áreas naturales. Mauricio Aceituno dice, me pregunto porque tengo un perro, el mejor. Sí, está bien. Pues lo ideal es evitar. Hay algunos parques que permiten el ingreso de mascotas en ciertos días solamente o en ciertos horarios. ¿Ya? Idealmente es evitar la presencia de mascotas y llevarlos o si los vamos a llevar, mejor llevémoslos controlados. Y no dejemos sus cacas en esos lugares, porque esas son las que pueden transmitir enfermedades. Sobre todo con el pipí no hay mucho que hacer, pero sobre todo con la caca de los animales, de las mascotas, es mejor evitar que queden ahí. Hay que aplicar la misma técnica que se utiliza para pasearlo en ciudad. Somos ciudadanos responsables, ¿sí o no? Pero entre llevar mascotas a una zona natural y no llevarlas, en realidad yo me inclino por no llevarlas, ¿ya? O sea, evitar lo más posible llevarlas, porque en realidad son vectores de algunos, aunque estén vacunados, aunque no estén enfermos, pueden ser vectores de algunas enfermedades que se las pueden traspasar a los zorros, como dice la tiña o como el distemper, etcétera. Y en el fondo no somos todos estudiosos del tema, no somos todos veterinarios, cosas así, que podamos en realidad certificar que efectivamente no tiene una cosa o no tiene la otra. ¿Ya? Entonces lo mejor es evitar este tipo de cosas. Aquí les dejo otras imágenes del monito del monte con su cría, puma con sus crías, una vizcacha con sus crías. La vizcacha la podemos encontrar en la zona central, el puma también, ya estamos expertos en eso. ¿Ya? Espero que les guste, les comparto estas imágenes a ustedes. Y otra recomendación es, bueno, respetemos las vedas también. Si hay veda de merluza, si hay veda de locos, si hay prohibición de cazar alguna especie, bueno, ahora está prohibida la caza en todo el territorio nacional por el tema del COVID-19, pero evitemos ese tipo de... ¿ya? Mauricio dice, a ver, volviendo al tema de las mascotas, es un perro de trabajo para ayudar a niños. Muchas gracias por la respuesta. Ya. O sea, de todas maneras, si no van mucho, en realidad, porque hay personas que salen todos los fines de semana con su perro, por ejemplo, pero si es para actividades en particular, claro, en realidad la idea no es no sacarlo jamás, sino que en realidad es evitar lo mismo que el distanciamiento social. Igual nosotros en algún momento salimos a lo mejor a comprar, salimos a no sé, si nos falta algo, hacer un trámite, qué sé yo, pero evitamos lo más posible exponernos. Aquí pasa lo mismo, hay que evitar lo más posible exponer a otros, y sobre todo con el tema de la caca y lo que dice Mónica, tampoco dejar comida, súper importante. Muchas gracias, Mónica. ¿Ya? Es el Instagram el que lo lleva, gracias, Mauricio. ¿Ya? Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer son bienvenidas, ya, por favor. Y recuerden que, bueno, al final vamos a decir, este miércoles a las 20 horas tenemos trekking virtual, ya, que va a estar muy entretenido. Por Instagram, ese es por Instagram, ya. El siguiente principio, minimiza el uso e impacto de fogata. Ojo, las fogatas son el agente de impacto en la naturaleza más grande que existe en Chile, lamentablemente, y una poco adecuada manipulación y administración de los fuegos han causado daños irreparables en muchos lugares. Ya lo hemos visto en
Torres del Paine ya lo hemos visto en muchas otras partes. Conozcan los reglamentos, ya, o sea, si está prohibido el hacer fuego es por algo, así que por favor, no hacer fuego. Evitemos hacer fuego lo más posible, ¿ya? Solo madera seca, y si vamos a hacer una pequeña fogata, ahí se ve una técnica de cómo podemos hacerla con la fogata de plataforma, una plataforma de arena, suelo mineral, donde ponemos ramitas que hemos recogido desde el suelo, y ahí encima de eso, bueno, en una lona transportamos el suelo mineral, entonces la dejamos ahí abajo para después devolverla al mismo lugar. Ahí hacemos nuestro fueguito, un fuego pequeño, que a lo mejor si queremos hacer una pequeña ceremonia, ese tipo de cosas, podemos, bueno, no vamos a quemar a nadie, pero sí, y ahí por ejemplo hay una muestra de cómo se hace una fogata con arena en este caso, ya donde estos muchachos van a disfrutar de unos ricos marshmallows ahí. Los echamos de menos, ¿no? Sí, yo creo que sí, echamos de menos los marshmallows, yo también, ahí a la fogatita, aunque una costumbre media gringa, pero igual son ricas. Por ejemplo, aquí pasó, visitantes de la Reserva Nacional Altos del Ilcay fueron detenidos por hacer fuego en un lugar permitido, ¿ya? No es tanto por el hecho de que te pueden llevar detenido, sino que en el fondo estás propiciando que pueda existir algún daño en el bosque, y el daño es muy grande. Por ejemplo, aquí vemos uno de los incendios que se produjo, creo que fue el año 2015 por ahí, no, 2016, 2017 por ahí, aquí en el Cerro Mauco, de cómo quedaron los árboles. Y bueno, lo bueno es que están saliendo los renovales y se está renovando el bosque, pero no siempre es posible, igual la erosión que se provoca es muy grande, así que evitemos el uso y el impacto de las fogatas, por favor. Siguiente principio: considere otros visitantes. La idea de este principio es que ojalá podamos no sé, entregarle a los demás visitantes, a las otras personas que van a los mismos lugares que nosotros, una experiencia similar a la que tuvimos nosotros. Y para eso a veces no es necesario dejar nuestro mensaje, dejar nuestros saludos, dejar, no sé, nuestro eslogan, lo que ustedes quieran. En realidad no es necesario, a nadie más le interesa. Y a este tipo de acciones le llaman los inmortales baratos, porque en el fondo quieren ser inmortales, pero pucha, lamentablemente no son muy factibles, ya no son muy famosos, se hacen mal famosos, ¿ya? Seamos respetuosos con los encargados de la silvestre y con los dueños de terreno, gritemos, pedimos permiso, etc. No seamos como este de aquí, Pelafustán, que está ingresando a la mala al lugar, ¿ya? Y también privilegiemos escuchar los sonidos naturales y no llevemos elementos sonoros como lo está haciendo este personaje que está aquí, ¿ya? Ahí está con su ukelele también este personaje, ¿ya? Evitemos este tipo de acciones. Tomemos descansos y fuera y lejos del sendero. Bueno, a veces es difícil, en este caso es un poco complicado, ¿ya? Un saludo para Nina, que ahora nos dice que está viendo. De nuevo, volviste, Nina, gracias. Tomemos descansos fuera y lejos del sendero, que a veces es como complicado, sobre todo aquí, ¿ya? Pero el dentro de lo posible, por eso no son reglas. O sea, si estos gallos dijeron, no, si voy a descansar, bueno, aquí no se puede, lamentablemente, ¿ya? Y bueno, ¿qué experiencia le estamos entregando a las otras personas? Y a veces decimos, el que, no sé, nuestras autoridades, qué sé yo, y mira cómo dejamos nosotros nuestras playas. Siguiente, ¿ya? Saludemos, consideremos a otras personas. Bueno, si nos encontramos con un guardia así, a lo mejor lo van a querer saludar, sobre todo las chiquillas, pero saludemos a las personas. Si entramos a un lugar, saludemos, si nos vamos, despidámonos, y así. Y por ejemplo, allí esta imagen que fue muy difundida hace algunos años, de que a él lo habían dejado como para el final. En realidad la idea de esto era que a esta persona lo dejaron al final. ¿Para qué? Para que pudiera salir primero después, ¿ya? Así que ojo a veces con los juicios que emitimos, y ahí viene la parte que habíamos hablado de la verdad. ¿Dónde está la verdad? A lo mejor la verdad no la estamos viendo nosotros, y a veces la ironía también es un buen método. Esta persona no consideró que había otros visitantes, otras personas que también quieren estacionar,
entonces la persona que pasó por ahí le molestó esto, le hizo unas líneas para que él pudiera estacionar en su espacio, para que tuviera su propio espacio, ¿ya? Y disfrutemos la vida, seamos alegres, ¿ya? Es muy importante. Siempre con una sonrisa vamos a lograr más cosas que a lo mejor de una forma demasiado seria. Y el último principio, chiquillos, deje lo que encuentre. Dejemos lo que encontremos, lo que encontremos, chiquillos, dejémoslo ahí. Por ejemplo, si yo le hubiera querido mostrar este fósil, quizás dónde estaría ahora. Esta foto es de como hace, no sé, 8 años. Pero si me lo hubiera llevado, a lo mejor quizás, ¿dónde estaría ahora ese pobre fósil? Pero ahora está quizás allá, a lo mejor alguien se lo llevó igual, pero en el fondo igual se los puedo mostrar sacando una foto. Sencillo. Detienen a 2 turistas chilenos por intentar robar trozos del Coliseo Romano. Ya, pónganse las pilas, por cabrón, no den jugo. ¿Ya? Este principio tiene como fundamento la conservación del material genético diverso y una comprensión adecuada de nuestro pasado. ¿Ya? El tema de los fósiles pasa que nos permiten entender a lo mejor el pasado del planeta. Los materiales arqueológicos, los materiales culturales muy antiguos, por ejemplo, también nos permiten tener una comprensión de nuestro pasado. Entonces, al extraer estos elementos, como pasa con esta foto, que aquí yo les traía la imagen la imagen que nos entrega la gran respuesta de dónde venimos, cuál es nuestro origen, pucha, la perdimos. Alguien se la llevó. Y eso es lo que sucede finalmente. Y minimicemos las alteraciones del lugar, dejemos los objetos naturales o artefactos culturales, ¿ya? Aquí, por ejemplo, las ruinas del Pucará de Quito, ¿ya? Este es un lugar bien interesante porque lo cerraron. Entonces, se permitía solo fotografiar desde lejos y por otros lugares. Antes se permitía entrar, y yo la segunda vez que fui ya no se podía entrar, y yo preguntaba, pero ¿por qué? Si yo soy, no sé, yo soy montañista, soy maestro no rastro, soy ciclista, me faltaba solamente sacar un perro al aire libre y ser vegano para ser perfecto. Entonces, ¿por qué no me dejan entrar? Decía yo. Y ahí me explicaron que en realidad había habido mucha erosión últimamente, y que había habido mucha erosión, entonces las mismas pisadas de las personas podían ser un problema para el Pucará, y podía, no sé, socavar los cimientos, botar a lo mejor algunas paredes incluso, etcétera. ¿Ya? Daniel Escobar dice, deje lo que encuentre, pero menos la basura. ¿Ya? Entonces, porque eso no vendría a ser un objeto natural o un artefacto cultural. Basura, ¿ya? No sé, una botella de Coca-Cola. A lo mejor en 200 años más, en 300 años más quizás sí, pero ahora no. Entonces ahora es basura. No la dejemos, como a lo mejor va a durar esos 300 años. ¿Ya? La Lorena dice, ¿qué pasa entonces con los científicos, arqueólogos, etcétera? ¿Ellos pueden o no? Para los temas científicos, por ejemplo, ahora lo que la tendencia que existe es que hay museos de sitio, por ejemplo, o incluso a veces excavan en algunos lugares, todo lo que encuentren lo van a dejar ahí en la misma posición, en los mismos lugares donde los encontraron. Incluso hacen los estudios, sacan toda la imagen, hacen todos los estudios en el lugar, y después cierran todo de nuevo y lo tratan de dejar lo más parecido a lo que lo encontraron. ¿Por qué? Porque quizás más adelante, en el futuro, a lo mejor existen otro tipo de tecnologías que nos permiten sacar otras conclusiones o mejores conclusiones de las que ellos obtuvieron de esos lugares, sobre todo de sitios arqueológicos y cosas así. No sé si eso responde a tu pregunta, Lore. ¿Ya? Daniel ahí dice que lo está viendo. Evitemos dañar árboles y plantas vivas, evitemos recoger plantas, flores o hojas comestibles. ¿Por qué? Porque estos son los órganos reproductores de las plantas, las flores. Entonces lo que estamos haciendo es extraer material genético que permite que la biodiversidad o la diversidad genética de esta especie se vea menoscabada. Así que ojo con eso, ¿ya? Y pucha, ¿qué pasará con todo lo que ya han sacado? Dice la Lorena. Lamentablemente
con lo que ya han sacado, con lo que ya se ha sacado, no hay nada que hacer. O sea, es muy difícil que vaya a volver y ya es información que en realidad ya no podemos sacar muchas más conclusiones. Generalmente en los lugares donde hay restos arqueológicos, no solo es importante lo que se encuentre ahí, sino que también el contexto en el que está. ¿Cuál es la vista que tiene hacia el sur, hacia el norte, hacia los puntos cardinales? ¿En qué posición está? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Cuál es el terreno donde estaba inserto? Etcétera. Todo ese contexto es tan o más importante que el objeto en sí que uno pueda encontrar. Entonces, lamentablemente, los objetos que están fuera de esos lugares, pucha, ya está, esa información ya la perdimos, lamentablemente. Y eso es la gravedad de no respetar este principio también por personas que no tenemos el entrenamiento adecuado para hacer estas cosas. ¿Ya? Y aquí les dejo algunas flores, tomatillo, un azulillo con un San Juan. Este es un típico coleóptero que encontramos acá en Chile, endémico también, que le dicen pololo, el San Juan, y ese es un azulillo la flor. Mariposita. Y si yo les hubiera querido mostrar este fósil estaría así ahora, pero les los puedo mostrar igual. ¿Por qué? Porque tengo una foto. Parece sencillo, pero no siempre lo aplicamos. Aquí tenemos una especie de almeja fosilizada también, que tengo la ventaja de poder mostrársela. Y algas también fosilizadas, miren qué lindo. También se las puedo mostrar acá, porque no me las robé. Bueno, todos hemos pecado. Ojalá, cumpliendo todos estos principios, ya podamos entregarle también, bueno, difundiendo estos principios también podamos entregarle mejores hijos a nuestra tierra. Y ojalá no tengamos que lamentar años nuevos como este, ¿ya? Y podamos, no sé, hacer surgir una nueva tierra. Ya, ahora estamos en confinamiento, pero más adelante quizás, ojalá nos sirva de reflexión para aprender también. Y que las miradas no siempre son a dónde está el norte, que el norte esté arriba, que el sur esté abajo. Podría ser así, podría ser al revés también, dónde está Chile, aquí está Chile. Porque en el universo no hay arriba y abajo, hay, no sé, hay, existe nomás. Entonces, esos son a veces límites o convenciones que nos ponemos simplemente, y podríamos a lo mejor pensar en ir un poquito más allá. Pueden preguntar todo lo que quieran, chiquillos, en este momento. Si hay dudas, les dejo la información de que este miércoles a las 20 horas por el Instagram de The Trekking, chiquillos, hay un trekking virtual. Ya se va a seguir la ruta desde por Puente Ñilhue, ya a Vallecito. Así que ahí pueden seguir a The Trekking en el Instagram. Ya este es un esfuerzo conjunto entre The Trekking, parte de la cual yo pertenezco ahí al staff, y también de Ecoliderazgo, que trabajamos en la quinta región, sobre todo en salidas y capacitaciones al aire libre. ¿Ya? Pregunten si tienen dudas, consulten. Tenemos harta información que entregarles, se entrega con harto cariño, con harta preparación para ustedes. Esperamos siempre que